no siempre fue así, ni siquiera para el propio apóstol Pablo. Este contentamiento que obtuvo en su vida no fue algo que le llegó con rapidez y con facilidad. Pero lo que nos está diciendo a partir de su propia experiencia es que con el tiempo hubo crecimiento y hubo progreso, que esa fue su experiencia personal y que puede ser también nuestra experiencia. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y es bueno saber que al sumergirnos en el mensaje de hoy, vamos a empezar a ver cómo crecer en el contentamiento, pero también es bueno saber que no es tan simple como apretar un botón. Así es, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Eso implica que fue un proceso. Probablemente tampoco fue lo primero que aprendió en la vida cristiana, sino que vino a través de la experiencia y con el tiempo. Vivimos en una sociedad de lo instantáneo, donde lo que queremos lo queremos al momento. ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero ahora y en 3 pasos rápidos? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios obra con gracia en nuestras vidas a lo largo del tiempo y a veces a través de las experiencias más duras por las que tenemos que atravesar. Así que Pablo aprendió a estar contento, fue algo que tuvo que aprender. Lo que veremos hoy es cómo lo aprendió. Y sabes, Colin, quisiera pedirte que nos expliques eso ahora mismo. Pero vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Nos encontramos en Filipenses capítulo 4. Así que abre tu Biblia y acompáñanos en este texto mientras comenzamos el mensaje Aprendiendo a tener contentamiento. Con nosotros el pastor Colin. Estamos llegando ya a Filipenses capítulo 4, versículo 11, donde el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, quisiera que notes que en estas palabras tenemos un testimonio personal. Pablo se refiere a sí mismo no menos de 5 veces en solo 3 versículos, y lo hace sin el menor asomo de orgullo ni de preocupación por sí mismo. Ahora, fíjate en lo que dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es claramente el lenguaje de una experiencia personal. Aquí el apóstol Pablo dice: mira, quiero decirte algo que he encontrado, algo que he aprendido, que he experimentado y probado en mi propia vida. Esto ha sido verdad para mí, por lo que puede ser verdad también para ti. Así que ese es el lenguaje de un testimonio personal y de la experiencia propia. Es lo que Dios ha hecho en la vida de un creyente y lo que es capaz de hacer en la vida de todos los que han creído. En segundo lugar, Pablo dice que había experimentado lo mejor y lo peor de la vida en este mundo. Sabía lo que era tener abundancia y sabía lo que era pasar necesidad. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: ahora mira, en términos de experiencia de vida, tienes que saber, al escuchar mi testimonio personal, que he estado en la cima. No hay nada mejor que lo que yo he experimentado en algún momento de mi vida. También tienes que saber que he estado en el fondo, he caído en lo más bajo, que ha habido momentos en mi vida que han sido terriblemente malos. He estado en ambos lugares. He experimentado los extremos de la vida, en la cima y en el fondo. Así que en cada circunstancia, habiendo explorado y experimentado toda la gama de la vida humana, he descubierto que he aprendido a estar contento. Ahora, observen esta palabra, aprendido, que claramente nos dice que el contentamiento no es algo que le llega al cristiano automáticamente, inmediatamente, sino que es una gracia que se aprende a lo largo del tiempo. De hecho, él usa la palabra aprender 2 veces en el versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego en el versículo 12, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. La aplicación de la palabra aprendido es que no siempre fue así. Incluso para el propio apóstol Pablo, este contentamiento que obtuvo en su vida no fue algo a lo que llegó con rapidez y probablemente tampoco fue algo a lo que llegó fácilmente.
Pero lo que nos está diciendo a partir de su experiencia personal es que con el tiempo hubo crecimiento, hubo progreso, que esa fue su experiencia y que puede ser nuestra experiencia también. Cuando leemos un versículo como este, un testimonio como este, y especialmente cuando leemos la palabra secreto, he aprendido el secreto para contentarme. Pensamos, espero que nos diga cuál es ese secreto. Pues ten por seguro que sí nos dice cuál es el secreto. Eso exactamente es lo que veremos hoy. Pero algo que quiero que veamos en este pasaje es lo siguiente. Quiero que veamos 3 maneras en las que podemos avanzar hacia un mayor contentamiento en nuestras vidas. Primera manera, saborear con gratitud las bendiciones de Cristo. Y tomo este texto del versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de poder escoger dónde elegimos enfocar nuestra atención, en qué cosas elegimos enfocarnos. En cada área de tu vida habrá cosas que no son como quieres que sean. Habrá cosas que no son como quieres en tu familia, en tu trabajo, aún en tu propia iglesia. Pero tú tienes la habilidad de escoger dónde vas a poner tu atención. Te tengo una pregunta. ¿Cuáles son algunas cosas buenas de tu familia? Concéntrate en ellas y da gracias a Dios por ellas. ¿Cuáles son las cosas buenas de tu iglesia, de tu trabajo o de lo demás que te rodea? Recuerda lo que es bueno, especialmente cuando te sientas tentado a quejarte, y eso te ayudará a aprender y a crecer en todo esto relacionado al contentamiento. Como cristiano, enfócate más en tus alegrías que en tus penas. Enfócate más en lo que has ganado en Cristo que en lo que hayas perdido en este mundo. Enfoca tus pensamientos en estas cosas. Hazlo al hablar e incluso en tus oraciones, y crecerás en lo que significa tener contentamiento. Ahora bien, la razón por la que incluyo aquí la oración junto con nuestros pensamientos y palabras es porque Pablo se refiere a ella en el versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Aquí está, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y si lo hacemos, esto es lo que encontraremos. Continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que traigas tus peticiones ante Dios, pero si tus oraciones no son más que una larga lista de peticiones, una larga lista de cosas que quieres ver cambiadas, entonces todo lo que estás haciendo cuando oras es simplemente traer tus problemas a la presencia de Dios. De esta forma no dejas que tus oraciones sean lo que podrían ser, sino que orar se convierte en tan solo un ejercicio de preocuparse de rodillas. ¿O es que quieres que tus oraciones sean simplemente recordar todo lo que está mal en la vida y presentárselo a Dios? Desde luego, trae tus peticiones a Dios, pero hazlo de esta manera, con acción de gracias, y entonces la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, porque serás recordado de la gracia y de la misericordia de Dios en tu vida. Martín Lutero tiene una ilustración muy buena que aplica excelentemente a esto. Él hace referencia a la retórica del Espíritu Santo versus la retórica de Satanás. Él describe la manera en la que el Espíritu Santo nos hablaría. Por ejemplo, si viene una cruz a tu vida, haz esa cruz pequeña. Pero si hay evidencias de la misericordia de Dios en tu vida, haz que esa misericordia se vea muy grande. El diablo tiene una retórica contraria. Él dice, si hay una cruz, haz que se sienta más grande de lo que es, y así te traerá descontento. Y si hay misericordia, haz que la misericordia se vea más pequeña. Sí,
Es un don de Dios, pero es mucho menor de lo que en realidad necesitas. Esto me hace pensar en la música. Cualquiera que sea la música que te guste escuchar, tienes ciertas opciones en cuanto a la forma en que sonará cuando la reproduzcas. Es decir, puedes subir los tonos agudos, o si lo prefieres, puedes subir los tonos graves. O puedes subir los dos al mismo tiempo, o bajar ambos a la vez, como lo prefieras, como te suene mejor. Como cuando estás sentado en tu auto parado en el semáforo en la luz roja y a tu lado viene otro vehículo con varios jóvenes y este auto parece que sube y baja porque el volumen de los tonos graves está muy fuerte. Y piensas, espero que este semáforo se ponga en verde pronto porque si no, mi auto va a empezar a brincar como una bola. Tienes diversas opciones de cómo sonará la música de tu vida. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Míralo de esta manera. Trata de subir el volumen de la misericordia en la música de tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él magnifica las misericordias y una persona que está llena del Espíritu Santo hará lo mismo. Enfócate más en tus bendiciones y crecerás en contentamiento. Y esas fueron algunas ideas útiles mientras vemos lo que significa aprender a tener contentamiento aquí en Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Tal vez quieras volver a escuchar este mensaje y siempre puedes hacerlo al visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes reproducirlo o descargar un archivo MP3 completamente gratis de cada programa. Ahora regresemos al mensaje. Una vez más, con nosotros el pastor Colin. Enfócate más en tus bendiciones y crecerás en contentamiento. Ahora, esto no significa que debas tratar de fingir que el dolor no existe. No se trata de ser estoicos ni insensibles, porque el cristianismo nunca se ha tratado de eso. Lo que significa es que cuando hay un área de tristeza y pérdida en tu vida, trates de formar el hábito de ponerla intencionalmente al lado de otra área de tu vida en la que hayas sido bendecido. Por ejemplo, alguien pudiera decir, tengo un trabajo muy difícil, pero gracias a Dios tengo una iglesia maravillosa. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tengo un área de gran prueba en mi vida ahora mismo, pero hay otra área de gran bendición también. Estás buscando un balance en tu vida. Estoy sufriendo de esta condición de dolor en mi cuerpo, pero alabado sea Dios que me ha dado el maravilloso regalo de la salud mental. Jeremiah Burroughs aplica esto con respecto a los padres que tienen ansiedad porque tienen un hijo o una hija muy rebelde. Él dice lo siguiente: puede ser que tengas un problema particular con tu hijo o con tu hija, pero Dios también te ha bendecido con otro hijo. Y él usa esta frase muy llamativa, poner uno frente al otro. Luego da este ejemplo. El rey David conoció un gran dolor por uno de sus hijos. Recuerda a Absalón, quien lideró una horrible rebelión contra su padre, el rey. Incluso llevó a David a ser expulsado del palacio. Tuvo que irse a causa de ese motín, por esa rebelión que su propio hijo había liderado. Y si conoces la historia, recordarás que esto llevó a Absalón a una muerte muy trágica. La Biblia registra el dolor de David ante la muerte de su hijo, por quien clamó, «Oh Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Pero Jeremiah Burroughs señala que David tuvo otro hijo, que fue una gran bendición y alegría para su corazón, su hijo Salomón, quien se convirtió en el rey que lo sucedió en el reino. Esto nos anima a recordar nuestras misericordias a la luz de nuestras penas. Él dice que puede ser que Dios disminuya tus posesiones, pero que luego te use para su servicio. ¿Lo puedes ver? Puedes decir, tengo menos de lo que tenía. Tengo menos de lo que quisiera tener, pero Dios me ha usado para su servicio y eso es algo maravilloso. Esto no es un privilegio del que todos pueden disfrutar. Puede ser que Dios disminuya tus posesiones, pero que te use en su servicio. Puede ser que tengas un amigo que te ha defraudado, pero tienes también otros amigos que han sido una bendición para tu vida. Por lo tanto, debes poner lo uno frente a lo otro. Pon tus bendiciones delante de tus penas. Enfócate más en la misericordia de Dios hacia ti
en tus pensamientos, en tus palabras e incluso en tus oraciones, y esto es lo que encontrarás. Serás libre del pecado infernal del descontento y descubrirás, como lo hizo el apóstol Pablo, que empiezas a crecer en la maravillosa gracia y en el don del contentamiento. Por cierto, esa es una de las razones por las que participar regularmente en el servicio dominical es bueno para conseguir contentamiento en tu vida. Cuando adoras regularmente y te concentras en lo que se canta y lo que se ora, crecerás en contentamiento. Te ayudará cada semana a estar más contento. ¿Por qué? Porque intencionalmente estás trayendo a tu mente las misericordias de Dios y enfocándote más en todo lo que es tuyo en Cristo. Y eso es necesario para vencer el pecado infernal del descontento. Así que saborea con gran gratitud las bendiciones de Cristo. Eso es lo primero. En segundo lugar, afirma confiadamente la suficiencia de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota cómo Pablo conecta este secreto del contentamiento en el versículo 12 con la fuerza que recibe de Cristo en el versículo 13. El versículo 12 dice, he aprendido el secreto. Muy bien, Pablo, espero que nos digas cuál es ese secreto. Él nos los dice en el versículo 13, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Así que el secreto de la satisfacción, del contentamiento, es la suficiencia en Cristo. El secreto del contentamiento es lograr encontrar en Cristo nuestra suficiencia. Es fascinante ver que hay otro lugar donde Pablo también comparte un testimonio personal, que surge obviamente de su propia experiencia y donde nos dice exactamente lo mismo. Lo encontramos en 2 Corintios 12:7. Pablo habla de un aguijón en la carne. No nos dice qué tipo de aguijón era, pero se trataba de algo doloroso en su vida, algo que siempre estaba presente y de lo que no podía escapar, y que Satanás usaba para debilitarlo. Y nos dice específicamente, acerca de esto he rogado 3 veces al Señor que lo quitara de mí. Y entonces llegamos a algo muy importante sobre el contentamiento que necesitamos decir aquí. Contentamiento no significa que seas indiferente a tus circunstancias, ni que te des por vencido en tratar de mejorar tus circunstancias. El contentamiento no es encogerse de hombros y decir, bueno, que sea lo que tenga que ser. No, eso es fatalismo, eso es estoicismo, y nada tiene que ver con eso el cristianismo. Karl Marx dijo que el cristianismo es el opio del pueblo, y su crítica al cristianismo era básicamente que si le dices a la gente que tenga contentamiento, en realidad le quitas cualquier incentivo o motivo para mejorar su situación. Y hay mucha gente que incluso hoy en día acusaría la fe de esto mismo. Gente que piensa que el evangelio cristiano es en sí mismo un obstáculo para el progreso humano, que es una especie de lastre para que el mundo mejore y que es una especie de droga que se le da al pueblo. Ahora bien, ¿cómo vas a responder a eso cuando te encuentres con esa acusación? La respuesta es que el contentamiento cristiano del que estamos hablando no significa que seas indiferente a tus circunstancias. Y creo que tenemos una maravillosa ilustración de eso en el aguijón en la carne de Pablo. Él no dice, a ver, tengo un aguijón en la carne y simplemente tengo que aprender a vivir con él. Él quería que esto cambiara. Pablo deseaba que desapareciera ese aguijón. Él hizo lo posible para que este asunto cambiara en su vida. Él suplicó al Señor, y cuando le suplicó al Señor 3 veces, lo que supongo que significó que en 3 ocasiones distintas se entregó a la oración y al ayuno diciendo, oh Dios, cambia esto en mi vida. Él dio todo lo que tenía para tratar de cambiar eso que era muy doloroso en su vida. Así que el contentamiento cristiano no significa solo mirar pasivamente a tus circunstancias y decir, lo que ha de ser, será. Contentamiento no significa que seas indiferente a tus circunstancias. Significa que no eres controlado por ellas. Jerry Bridges dice lo mismo y señala 1 Corintios 7:21, donde Pablo está hablando con alguien que es un esclavo y a quien le dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo?
No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérela. Y desafortunadamente, tenemos que hacer una pausa en la enseñanza en este punto, pero qué gran lugar para detenernos. Es un gran recordatorio del pastor Colin. El contentamiento no significa que seas indiferente a tus circunstancias. Significa que no eres controlado por ellas. Este mensaje, Aprendiendo a tener contentamiento, es parte de una serie más extensa titulada El arte del contentamiento. Cuando abrimos juntos la palabra de Dios y vemos lo que dice acerca del pecado del descontento y la bendición del contentamiento, podemos dar gloria a Dios al vivir la vida cristiana. Si esta enseñanza te ha resultado útil, puedes compartirla con un amigo. Visita abrelabiblia.org de manera que puedas consultar otros títulos de esta serie o echar un vistazo a nuestra creciente biblioteca de recursos gratuitos que te ayudarán a crecer en tu fe. Y como solemos hacer en nuestros programas, queremos destacar un recurso de abrelabiblia.org que bendecirá tu alma y te equipará para servir al Señor. Se trata de un curso en video impartido por el pastor Colin titulado Ten cuidado de la doctrina. Colin, ¿podrías compartir con nosotros el corazón detrás de este recurso y por qué lo creaste? Por supuesto, el curso toma su nombre de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, donde le advierte: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El objetivo de Ten cuidado de la doctrina es ayudarte a comprender bien las doctrinas básicas de la fe cristiana para que puedas liderar y servir a otros. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. La doctrina reúne lo que Dios ha dicho en las Escrituras. La enseñanza responderá a estas tres preguntas fundamentales que están en la raíz del Evangelio. Número 1, ¿quién es Dios? En segundo lugar, ¿cuál es el problema de la humanidad? Y tercero, ¿qué ha hecho Dios al respecto? Las respuestas a estas preguntas son tan importantes que hemos creado un curso completo en video para abordarlas. Esperamos que muchos creyentes y equipos de liderazgo en la iglesia lo puedan ver. Mi oración es que adoren al Señor de una manera nueva a medida que comprenden mejor quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Para darte una idea del curso, primero hablamos del dramático encuentro de Isaías con la santidad de Dios en Isaías capítulo 6. Ese conocimiento de Dios alimenta su ministerio durante los años siguientes. Luego hablamos de cómo sabemos que Dios habla a través de su palabra, una verdad increíblemente importante que debemos tener clara si queremos tener un ministerio fructífero de la palabra de Dios. Luego analizamos los efectos devastadores del pecado, una doctrina crucial, pero a menudo descuidada de la generación. Y finalmente la justificación por la fe, la propiciación y la redención. Para tomar este curso, visita abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos qué es el contentamiento y si en realidad significa que ya no te importan tus circunstancias.